Hola a todos, estamos aquí en directo. A todos estamos aquí en directo. Todos estamos aquí en directo. Vale. Ya no se oye 50.000 veces. Nada, estamos aquí el doctor Íñigo Ruiz, la doctora Judith Navarro, Jaime Paniá, igual nuestro terapeuta logopeda especialista en disfagia. Quería sobre todo agradecerles por las charlas. He estado atenta a ellas y la verdad que me han gustado mucho. Son todo temas muy complejos y lo han explicado con mucha claridad y espero que haya sido de interés y bueno, que haya, pues ya solo estas charlas ya han aclarado seguramente muchas dudas, pero aquí estamos un poco para aclarar más y si hay alguna pregunta relevante a ellas, pues están nuestros ponentes aquí para contestarlas y si hay alguna otra pregunta que os haya quedado y que no han por alguna razón pues comentado en las charlas, pues también adelante y a aprovechar porque tenemos pues esto neurólogos y aquí un terapeuta pues muy especializados y que estoy segura que estarán encantados de aclarar dudas, ¿vale? También quería agradecer a DeFit MSI, la asociación que organiza estas conferencias, porque realmente son únicas en ese sentido, están hechas para toda la comunidad, para pacientes, para cuidadores, para profesionales de todo tipo, para neurólogos, sobre una enfermedad minoritaria, pero que es muy compleja y que es muy importante de entender, y creo que estas conferencias ayudan mucho a concienciar, pero a educar también a toda una población sobre esta enfermedad que cada vez se está estudiando más y cada vez pues tenemos más cosas que contar de ella. Entonces, una gran iniciativa. Así que eso, preguntas, pues ir escribiendo en el chat, iremos contestando, no tengáis miedo. Y yo, pues para empezar, voy a hacer también algunas preguntas que he ido pues teniendo con las charlas. Entonces, Íñigo, ya que has sido el primero que un poco nos has presentado hoy, quería saber, ¿no? Has hablado pues, de esto de los biomarcadores, las diferentes maneras de diagnosticar la enfermedad, que como sabemos yo también como neuróloga, es muy complicado de diagnosticar esta enfermedad, sobre todo en etapas pues, más tempranas. Pero realmente, ¿no? Pues algunos pueden pensar, ¿por qué hay que diagnosticar una etapa tan temprana si al final, ¿no? Algunos pacientes me dicen, pero si al final el tratamiento es el mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que encontrar este diagnóstico tan pronto y dar esta noticia, ¿no? al paciente tan pronto y cuál es la necesidad de estos biomarcadores? La gente siempre quiere que se haga tratamiento, ¿no? Investigaciones sobre terapias y se olvidan un poco de que el diagnóstico aún estamos, pues que aún tenemos que afinar más. Entonces, ¿por qué es tan importante realmente los biomarcadores? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias, Alexandra, por la pregunta. Sí, realmente es una pregunta que se ha hecho mucho tiempo en las enfermedades neurodegenerativas y quizás inicialmente se planteó también esta pregunta, sobre todo con la enfermedad de Alzheimer en un principio, porque bueno, surgía también esta duda, ¿no? De qué necesidad hay, hasta qué punto hay necesidad de diagnosticarlo tan temprano. Y después, probablemente las respuestas serían varias, ¿no? Por un lado, sabemos que es una enfermedad que tiene un overlap o que muchas veces a nivel clínico se confunde con otras enfermedades diferentes o que al menos anatomopatológicamente son diferentes y tienen un curso clínico diferente, como puede ser la enfermedad de Parkinson, etc. Entonces, por una parte, o sea, está desde el punto de vista del paciente y del médico en la emisión de un pronóstico también sobre la enfermedad, es importante diferenciar una enfermedad de otra porque de cara a los pacientes también es algo que les puede ayudar a entender mejor el proceso, porque si no hay muchos pacientes que no entienden por qué, por ejemplo, pues si están diagnosticados de Parkinson, tienen un Parkinson que es diferente pues, a otros Parkinsons que conocen o a otros pacientes con enfermedades con el mismo diagnóstico. Entonces, también para que el paciente pueda comprender mejor su enfermedad, desde este punto de vista puede ser importante. Luego, desde un punto de vista de investigación, es muy importante porque con el porcentaje tan alto de error diagnóstico que puede haber con esta enfermedad en concreto, de cara a los ensayos clínicos, muchas veces
si los pacientes que se incluyen no tienen la enfermedad, va a ser muy difícil demostrar un beneficio terapéutico de los fármacos que se vayan ensayando. Entonces, desde este punto de vista, también resulta muy importante. Entonces, yo creo que sobre todo son estos dos grandes ámbitos, ¿no? En el ámbito más asistencial y luego también en el ámbito investigador, la importancia de diagnosticarlo, de diferenciarlo de otros procesos y también de diagnosticarlo lo antes posible, porque desde luego, probablemente en todas las enfermedades neurodegenerativas hay un consenso en que cuanto antes se detecte la enfermedad, es más probable que un potencial fármaco pues, neuroprotector o que pueda ralentizar el proceso sea más efectivo. Esta sería un poco la idea. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta para Jaime. Nos preguntan cuáles son los rasgos disfágicos más comunes en atrofia multisistémica. Supongo que cuáles serían los más específicos o los que si hay diferencias realmente, ¿no?, entre la disfagia de un paciente con atrofia multisistémica versus un paciente con otra enfermedad. ¿Qué crees, Jaime? Bueno, es verdad que al final la disfagia es una entidad en la cual la persona que se mueve pues, tiene una dificultad para manejar los alimentos, en la cual todas las personas que tienen disfagia tienen entidades comunes. Pero es verdad que lo que vamos viendo es que una cosa interesante es que sí existen fenotipos diferentes, que en cierto modo nos hacen ver como un camino. Entonces, por lo menos en mi experiencia, lo que yo me he ido encontrando en personas con atrofia multisistémica es que, claro, a mí me llega una consulta que es común. Oiga, pues yo no puedo comer esto o tengo dificultad con estos alimentos, pero yo como clínico cuando me pongo a escarbar encuentro rasgos que a lo mejor pues, no encuentro directamente en personas post-ictus o en adultos mayores, que son unos fenotipos diferentes. Entonces, yo normalmente en atrofia multisistémica es verdad que me encuentro como dos caminos que encajan mucho con lo que pues alguna referencia, algún documento de consenso de expertos he visto que es como un fenotipo más tipo Parkinson, más parkinsonismo, donde las personas que me demandan una consulta, pues suelo encontrarme como una tendencia a la rigidez, una tendencia a la dificultad para poder movilizar sus órganos, que muchas veces coincide con dificultades pues, para manejar determinados sólidos. Y luego otras veces me encuentro también un patrón que encaja más con lo atáxico, que muchas veces a la hora de coordinar bien la respiración y la deglución me encuentro problemas con gente que no es tanto un problema a la hora de, de manejar esa rigidez, sino de poder coordinar la respiración en el momento de tragar, que eso le produce muchas dificultades. Esto normalmente se manifiesta muchas veces también con los líquidos, pero sobre todo en mi experiencia lo que más me he encontrado yo, por lo menos en los casos que he tratado, es cierta dificultad para poder coordinar esos, digamos, para poder generar un rango de movimiento que normalmente la gente se encuentra pues como con mucha rigidez. También hacía referencia a hallazgos que se hacen muchas veces también en fibroendoscopia, que nos encontramos pues que una persona empieza también a coexistir con problemas para la voz, para generar voz o incluso con una pequeña hipofonía, que eso también, una de las cosas que yo me encuentro es como una dificultad también para toser, que eso también a mí suele ser un signo de alarma bastante grande cuando pues, la persona me refiere que tiene dificultades para poder ejecutar una tos fuerte, porque es verdad que la toma de decisiones cuando al final es el paciente, ¿no?, el que toma sus decisiones, pero nosotros como clínico muchas veces le recomendamos un tipo de alimentación. Entonces, para mí sí que hay un antes y un después cuando esa tos empieza a fallar o hay una potencia de tos menor, porque entonces el riesgo de aspiración es mayor y cuando hay mayores comorbilidades, pues es evidente que esa persona va a manejar o va a tener más posibilidades de sufrir eventos respiratorios. Entonces yo normalmente me suelo encontrar más esas tres dificultades, esa hipofonía con tendencia a una disminución de la eficacia del reflejo tusígeno, una mayor rigidez de estructuras y una descoordinación de la respiración y la deglución a la hora de tragar. Muy bien, gracias.
Salvador nos pregunta, os da la enhorabuena y nos pregunta sobre el ensayo de Takeda, si tenemos un poco, pues, si sabemos pues cómo va y si conocemos otros estudios de investigación para tratar la atrofia multisistémica. O sea, se la paso a Íñigo, que realmente pues está involucrado. Hola, ¿qué tal? De momento, del ensayo TAC-341, 4.1, es verdad que hay varios centros, es un ensayo multicéntrico que se está haciendo con un anticuerpo monoclonal. Es un ensayo fase 2 en el que todavía no tenemos realmente resultados. Se está analizando, digamos, una primera corte de farmacocinética, de confirmar realmente que las concentraciones del fármaco pues, son las que se esperan encontrar a priori. Y de momento, la verdad es que no tenemos mucha más información. Se han reclutado, al menos se ha conseguido lograr el objetivo de reclutamiento, me consta, al menos en los hospitales que conozco, y es un ensayo competitivo en el que de momento está en una fase de análisis de resultados y iremos teniendo información, yo creo, a lo largo de 2024, pero de momento poco más podemos saber. Vale, y de cara a, decías que era monoclonal, si puedes explicar un poco la idea del fármaco, cuál sería si funcionase, qué es lo que estaría haciendo y versus otro tipo de terapias, pues eso, ¿qué tipo de terapias están saliendo ahora en cuanto a dianas y cuál crees que... Sobre todo yo creo que en base a la experiencia en la enfermedad de Parkinson, donde ya se habían probado, ¿no?, con algunos estudios, con el Pasadena y con otros, los anticuerpos monoclonales contra la alfa-sinucleína, que tienen como el objetivo, al fin y al cabo, limpiar la alfa-sinucleína del sistema nervioso central. Se está intentando una estrategia similar en la atrofia multisistémica, donde se sabe que también hay el depósito de esta proteína, aunque es verdad que las estructuras en las que está depositada no son las mismas. Sabemos que hay más afectación en oligodendrocitos y otras estructuras en la atrofia multisistémica, entonces también por eso se tiene una expectativa de ver qué es lo que puede ocurrir, porque realmente pues, tiene sus diferencias con la enfermedad de Parkinson, y así como en Parkinson, pues los resultados todavía de hecho se están estudiando y se está viendo si hay algún subgrupo que quizás se podría beneficiar. Quizás en la atrofia multisistémica sea diferente y realmente pues hay esperanzas de que puedan tener algún efecto. Básicamente, o sea, hay algunos matices, pues a veces los anticuerpos pueden ir contra las formas, digamos, monoméricas de la alfa-sinucleína o contra las formas oligoméricas, etcétera. Pero bueno, básicamente yo creo que estas son las terapias que ahora se están sobre todo investigando con la experiencia previa que se tiene en la enfermedad de Parkinson. Bien. Luego Verónica nos pregunta, y esta sería para otra Navarro, yo creo, porque pregunta sobre la disautonomía, ¿no? Mi pregunta sobre todo es si, teniendo diagnóstico de atrofia multisistémica, una atrofia multisistémica debe tener hipotensión ortostática o problemas urinarios, o simplemente son un síntoma más que pueden o pueden no estar. Muchas gracias por la pregunta. A ver, cuando hablamos de una atrofia multisistémica clínicamente definida, tiene que tener por definición estos síntomas de disautonomía, bien cardiovasculares, como la hipotensión ortostática, o bien genitourinarios, como la urgencia o la retención urinaria. Pero claro, es muy buena pregunta porque, como hemos ido comentando a lo largo de la sesión, muchas veces estos síntomas son asintomáticos, si me permiten decirlo así. Entonces, claro, es tarea de nuestros médicos buscar estos síntomas de manera activa. Tenemos que medir la tensión arterial bien medida en consultas, con el tiempo que conlleva, que muchas veces es complicado, y tenemos que preguntar, tenemos que tomar los neurólogos un papel activo en preguntar a nuestros pacientes con parkinsonismo sobre síntomas genitourinarios, que muchas veces no los preguntamos y realmente tenemos que ir a por ellos porque nos ayudan mucho a diagnosticar estas enfermedades, como decían los compañeros al inicio. Muy bien, gracias. Luego nos pregunta Miguel Ángel, entendiendo que la atrofia multisistémica es una enfermedad degenerativa, ¿puede existir remisión de esta? Íñigo quizás entre Íñigo y yo podemos contestar esto, ¿no? Si es una enfermedad neurodegenerativa, entonces un poco por definición
degenera y realmente los síntomas van empeorando y esto pues se sabe y tenemos muchos registros con pacientes y sabemos que los pacientes pues desafortunadamente empeoran con los años y la supervivencia pues son 8 o 10 años y esto es lo que se sabe de la enfermedad, si bien hay casos en los que esa supervivencia es mayor y se han descrito incluso pues 15 años de supervivencia de 16. Ahora, una remisión de por sí en el sentido de una mejoría, eso no sería esperado en la enfermedad y si existe sí que se pueden quizás aliviar ciertos síntomas, pero no se esperaría una remisión. Tendríamos, yo creo, que pensar en otra enfermedad. No sé si el doctor Ruiz quiere añadir alguna. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Alexandra. Al ser una enfermedad neurodegenerativa, lo que se espera es una progresión de la misma, pero es verdad que hay mucha variabilidad o puede haber cierta variabilidad entre pacientes y sobre todo también yo creo que quizás algunas de las estadísticas también se basaban en registros más antiguos, donde quizás también la enfermedad se detectaba más tarde y entonces también pues hay que entender eso con cierta perspectiva de que algunas complicaciones quizás también aparecían antes, pero diagnosticándose la enfermedad a veces un poco más tarde. Hoy en día es verdad que yo creo que pues, los nuevos criterios, las técnicas de neuroimagen que tenemos, las técnicas de medicina nuclear permiten quizás a veces adelantarse un poco en el diagnóstico y entonces, bueno, eso también hace que probablemente pues, las estadísticas puedan variar un poco en cuanto a las tasas de progresión, en cuanto a la aparición de complicaciones y luego también pues, probablemente el manejo de algunas complicaciones pues, con logopedia, etcétera, etcétera, también puede tener cierto impacto en la misma, ¿no? Pero como progresión como tal, sí lo que se esperaría sería esto. Judith, ¿crees que los síntomas de disautonomía también, cómo los describirías? ¿Cuál es la progresión? Por ejemplo, yo tengo la impresión de la que hipotensión ortostática sí que puede llegar a un punto en que se estabiliza un poco o no hay como un claro empeoramiento. Por otro lado, los síntomas más urinarios sí que sueles ver una progresión bastante clara. ¿Tú cómo ves la progresión de los síntomas puramente de disautonomía? Claro, gracias Sandra, lo que solemos ver con los síntomas de hipotensión es que al ser algo que va tan lentamente progresando, muchas veces el paciente no es consciente de estos síntomas hasta cuando estamos ya casi en un efecto suelo. O sea, realmente esto a veces parece difícil para explicar a nuestros residentes, a los médicos más jóvenes, pero hay pacientes con unas presiones que dirías muy bajas, extremadamente bajas, totalmente asintomáticos. Entonces, va avanzando muy asintomático hasta que llega a un punto ya que diríamos de no retorno. Empeora sobre todo los síntomas y se hace más patente hipotensión, por ejemplo, después de las comidas y otros problemas que nos hacen difícil el manejo. Esto en cuanto a la hipotensión ortostática. En cuanto a la disfunción urinaria, como tú muy bien dices, es algo que, por ejemplo, la disfunción eréctil es universal, prácticamente universal en todos nuestros pacientes con atrofia multisistémica y no mejora. Y la disfunción urinaria también va progresando hasta vejigas neurógenas con gran retención que requieren de sondaje para evitar complicaciones. Así es una progresión la que vamos viendo. Sí. Salvador nos pregunta, y Judith también nos podemos ayudar con esta, que ¿qué puede hacer cuando le baja mucho la tensión y aunque se acueste no se le pasa el mareo? ¿Cómo ves esa sintomatología, ¿no? Que no se pase aún estirándose, que en principio debería ayudar, ¿no? con la bajada de tensión. Claro, lo que siempre decimos en disautonomía es ir un paso para atrás. Si estoy de pie, me siento. Si estoy sentado, me tumbo. Si estoy tumbada, pongo las piernas para arriba. Pasará, pasará. Tranquilo que si es una bajada de tensión de una atrofia multisistémica, pasará. Dentro de lo posible, lo que ayuda muchísimo con los síntomas es la hidratación, un bolus de agua. Aquí necesitamos la ayuda de los compañeros como Jaime Paniagua, porque realmente yo pido a mis pacientes que hagan ingestas rápidas de agua. Si tienen disfagia no lo van a poder hacer. Necesito que me ayuden con maniobras para poder asegurar una hidratación rápida en estos momentos que lo necesiten.
pero sobre todo saber qué va a pasar. Nos tumbamos, ponemos las piernas para arriba o nos ayudan a poner las piernas para arriba, nos tranquilizamos y cuando podamos pensamos, ¿puedo saber qué es lo que ha desencadenado esta crisis más fuerte? Estaba en un sitio más caluroso, hoy he bebido menos, tengo fiebre, tengo dolor, he comido más hidratos de carbono de la cuenta, he tomado alcohol, que a veces sabremos y otras veces no sabremos cuál es el desencadenante. Pero la idea es tranquilidad, ¿qué pasará? Muy bien, gracias. Bueno, podéis ir haciendo más preguntas, como veis, las vamos contestando todas. Jaime, aprovecho para hacerte alguna pregunta. He visto que hablabas también de higiene oral. Me gustaría, pues eso, que me explicaras un poco en qué consiste esa higiene oral y por qué es tan importante. A ver, la persona con disfagia tiene un riesgo en su seguridad desde el punto de vista que se puede deshidratar y se puede desnutrir porque no ingiere la cantidad suficiente, pero además también existe una mayor probabilidad de sufrir eventos respiratorios, como puede ser infección respiratoria o neumonías, porque ese alimento se puede ir por una vía que no debería ser y contaminar la vía aérea. Entonces, tradicionalmente se vio que a través de estudios que una correcta higiene bucal, vamos a decir, en personas con disfagia, reducía enormemente la probabilidad de sufrir neumonía. De hecho, en algunas UCIs incluso se llegó a ver que se reducía hasta un 70% de las neumonías que sufrían habitualmente personas con disfagia, ¿vale? Estos estudios que evidentemente nos abrieron la luz a, ostras, pues con las personas con disfagia tenemos que ver dos cosas. Uno, tenemos que asegurar su deglución, tenemos que adaptar sus alimentos y además tenemos que intentar que su boca esté limpia. ¿Por qué? Porque al final, si lo pensamos, cuando una persona aspira, es decir, no todas las personas con disfagia van a aspirar, por eso es tan importante hacer una evaluación clínica instrumental para saber si la persona hace aspiraciones, no hace aspiraciones, con qué las hace y en qué magnitud las hace para poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos interesa? Evidentemente, la persona con disfagia que descubrimos que está aspirando, difícilmente vamos a poder evitar eso, salvo que demos con determinadas adaptaciones que probablemente haya aspiraciones en algún momento del día. Por lo tanto, lo que nos interesa es controlar esas aspiraciones. Y una de las cosas que nos interesa tener controlado es la flora bacteriana que hay a nivel orofaringio. Entonces, una de las cosas que se vio es que si una persona con una correcta higiene bucal, desde luego reduce considerablemente el riesgo de sufrir eventos respiratorios. ¿Qué pasa? Que eso se ha ido actualizando más y ya hemos podido dar más pasos. Entonces, al final lo que tenemos es como unos predictores de eventos respiratorios donde hay como tres patas. Uno sería la eficacia del cierre del vestíbulo laringio. Una persona con una mala eficacia va a tener más probabilidad. Si a eso le unes que tiene una higiene bucal inadecuada, el predictor pues va a ser muchísimo mayor. Y la tercera pata sería un sistema inmune o un sistema cardiorrespiratorio más bajo. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque el añadido que tendríamos que tener cuidado cuando en una consulta yo tengo que atender a una persona con atrofia multisistémica o con otra enfermedad neurodegenerativa es que tengo que tener un mapa global de esa persona. Entonces, ¿qué tengo que recomendarle? Usted lávese bien la boca, por supuesto. Vamos a buscar maniobras para que supongan un mejor cierre del vestíbulo laríngeo. Pero a día de hoy, otra de las cosas por las que estamos apostando es porque la persona se tiene que nutrir correctamente, tiene que tener un buen sistema inmune, tiene que tener una tos eficaz y, por supuesto, tenemos que intentar también atender a digamos, esa parte también farmacológica, porque nuestros pacientes al final la farmacología muchas veces hace que estén más inestables y en esos momentos aspiren más. Entonces, unido a todo eso, tendríamos como diferentes demandas. La higiene bucal va a ser como una de las más potentes porque lo que va a permitir es que esa flora orofaringea bacteriana sea más positiva. Ahora ha habido unos estudios que también nos están empezando a decir
que el hecho de que una persona no deje de alimentarse, por ejemplo, estudios control con gente que se le pone una PEG o una sonda nasogástrica en un estadio ya avanzado versus gente que se sigue alimentando, parece ser que el alimento también tiene un impacto positivo en la flora bacteriana orofaríngea y que esa vida que hay en la boca parece ser que es más positiva cuando hay alimento entrando en la boca que cuando no lo hay. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es lávese la boca, pero siga comiendo bien. Muy bien, muy interesante. No había pensado nunca, yo personalmente, en la flora, ¿no? de la boca y cómo puede repercutir. Eso me parece muy interesante. Por otro lado, también yo que he visto en directo a veces cuando hacen las laringoscopias, la fase oral es muy lenta en este tipo de paciente, entonces cuesta mucho todo el tema masticar, muchas veces tragan y aún queda mucha comida en la boca, entonces solo después de comer, solo asegurarse de que no haya quedado ninguna lenteja ni ningún pellejo, también Claro. muy importante de cara que luego no se vayan aspirando, incluso horas después de comer podrían haber Incluso hay protocolos en los que a una persona se le permite beber agua sin uso de espesante y una de los requisitos de esos protocolos es que la boca esté limpia, incluso en ausencia de ese residuo oral que muchas veces queda alojado en alguna de las partes. Muy bien. Miguel Ángel nos pregunta sobre algunos síntomas como la rigidez, los espasmos, las piernas inquietas. Un poco sobre ahí sí que sería un poco los elementos químicos que influyen en este tipo de síntomas más musculares, ¿no? Íñigo, ¿cómo ves que te pregunte esta pregunta? Si también te puedo ayudar con esta. Bueno, yo personalmente la dopamina es uno de los químicos, ¿no? más importantes para este tipo de síntomas más de rigidez, ¿no? y espasmos, pero si tienes algo que No, exacto. comentar. Como has comentado, yo creo que también al final pues la causa muchas veces de esta rigidez pues reside en el parkinsonismo y en la afectación neuroestetal que hay y en última instancia también en la dopamina. Y muchas veces, al menos en mi experiencia, sí que hay muchos pacientes que relatan estos síntomas, en concreto en algunos momentos concretos del día, que a veces suelen ser pues, pacientes que tienen cierta respuesta a la dopamina o a diferentes formas de dopamina, y precisamente coincide a veces con algunos momentos off. Y bueno, es importante muchas veces identificar en qué momentos del día ocurren, qué relación puede haber con las dosis o con las tomas de fármacos o si hay algún otro desencadenante, pero yo también me centraría sobre todo en la parte más parkinsoniana, en la parte más de rigidez y en las potenciales fluctuaciones que pueden aparecer a veces con los tratamientos. Bien, y Verónica nos hace una pregunta sobre sudoración, sobre el exceso de sudoración. Es decir, esto sería un síntoma, ¿no? más de la disautonomía, pero nos pregunta si también podría ser debido a la medicación. ¿Qué crees, Judith? Así que es verdad que algunas de las medicaciones que utilizamos para tratar distintos síntomas pueden dar una hipersudoración. Por ejemplo, algunos antidepresivos se pueden acompañar de hipersudoración. Pero en el caso de atrofia multisistémica, lo que solemos ver más bien es una hipersudoración compensatoria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay partes de nuestros pacientes, las partes habitualmente más distales, las manos, los pies, que dejan de sudar y el cuerpo intenta compensar esta falta de sudoración haciendo que todo el sudor del cuerpo salga por un sitio mucho más pequeñito. Entonces, en realidad no es que nuestro paciente produzca más sudor, sino que la cantidad normal de sudor está saliendo por un sitio mucho más pequeñito. Entonces, cuando un paciente se nos queja de hipersudoración, lo que tenemos que ver es si realmente hay una falta de sudoración en otras zonas del cuerpo, porque el tratamiento será diferente y suele ser lo que vemos en pacientes con atrofia multisistémica realmente. ¿Y este tratamiento, cómo tratarías este tipo de síntoma? Claro,
La hiperhidrosis es muy difícil de tratar porque, como decimos, ¿no? Si es debido a la medicación, intentamos hacer pues, todos los ajustes, intentamos hacer cambios de fármacos, cambios de antidepresivos, intentamos probar con, por ejemplo, beta bloqueantes a dosis muy bajitas si nos pueden ayudar. Y si realmente vemos que es una hipersudoración compensatoria, intentamos paliar lo que sea el mayor problema para nuestro paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes con hipersudoración en frente compensatoria que son prácticamente ciegos funcionales porque de la sudoración que tienen no ven. En estos casos, sí, siempre sí hay sudor en otras partes del cuerpo, podemos hacer bloqueos locales del sudor y eliminar el sudor con toxina botulínica en distintas partes del cuerpo, pero siempre tiene que ser hablado con el paciente, de acuerdo con sus médicos y siempre riesgo-beneficio, comprobando que realmente hay sudoración en otras partes. No es algo que podemos ofrecer a todos los pacientes, sino que realmente es muy, muy paciente dependiente. Muy bien, gracias. Tengo más preguntas de momento, nos podéis ir haciendo, ¿eh? Íñigo, nos has hablado de muchos biomarcadores diferentes, de neuroimagen, de laboratorio, realmente estudios urodinámicos, o sea, hay un montón de pruebas que se pueden hacer para orientar, ¿no? hacia el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Con cuáles te quedas tú o cómo sueles, por dónde sueles empezar? No, porque claro, no se van a hacer todas las pruebas solamente a todos los pacientes, ¿no? ¿Cómo escoges? Bueno, en primer lugar, depende mucho, es verdad, cierto. Tampoco sigo muchas veces un abordaje igual para todos los pacientes, porque también es verdad que depende cuál sea la presentación del paciente, depende si ha comenzado pues, con disautonomía o si ha comenzado con parkinsonismo, pero por lo general, a mí un estudio de medicina nuclear como la gammagrafía de metiliobenzoilguanidina me da bastante seguridad cuando hay un parkinsonismo, por ejemplo, evidente o clínicamente evidente y alguna otra manifestación, me da bastante seguridad. Es verdad que también a veces hay que tener cuidado, puede haber falsos positivos en el sentido de que, por ejemplo, pues gente que ha tenido un infarto de miocardio extenso o que tiene alguna otra patología cardíaca puede llevarte a error y tampoco hay que fiarse solamente de esta prueba. Pero en general yo es una prueba que la resonancia cerebral de 3 teslas y la gammagrafía es algo que por lo general me da cierta tranquilidad tener y me ayuda bastante al diagnóstico. Y el resto de marcadores dependen un poco de la clínica. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, muchos problemas urinarios, siempre recomiendo hacer un estudio urodinámico por la información diagnóstica y también de cara al propio paciente y de cara a dirigir mejor el tratamiento, porque es importante pues, saber qué tipo de incontinencia es, cuánto es el residuo postmiccional, etcétera, de cara también a los posibles tratamientos, etcétera. Pero yo quizás hay muchos biomarcadores de los que he hablado que están en investigación, que todavía a nivel asistencial pueden no estar disponibles en la mayoría de centros y no estar estandarizados, con lo cual dentro de lo más estandarizado quizás me quedaría o lo que me parece bastante imprescindible es una resonancia de 3 teslas y una prueba de medicina nuclear. Muy bien. Y estos de laboratorio como el neurofilamento, sobre todo el neurofilamento, que quizás me extraña más que no se haya estandarizado tanto, o sea, de forma tan evidente, ¿no? en los hospitales y realmente nos ayuda atípico versus Parkinson, por lo menos. Luego pues hay otros Parkinson atípicos que también saldría elevado, no nos acaba de dar el nombre, pero al fin y al cabo es más barato que hacer un MIBG, yo creo. ¿Y por qué crees que no se ha estandarizado esta prueba? Es una buena pregunta. Yo creo que uno de los problemas, o bueno, de los problemas del neurofilamento es que se necesitan puntos de corte y para eso muchas veces, o sea, muy a menudo puede ser centro dependiente o puede ser zona dependiente en el sentido de que se necesitan valores de referencia, se necesitan tener cortes largas. Y muchas veces es difícil estandarizar esto, sobre todo dentro de enfermedades neurodegenerativas. Una cosa es a nivel muchas veces cualitativo, saber pues, que potencialmente pues, puede haber mayor elevación de neurofilamento, por ejemplo, pues, en esta enfermedad respecto a Parkinson u otra. Pero es verdad que definir el punto de corte como para hacerlo asistencial requiere quizás todavía un poquito más de tener cortes más largas o de tener más datos que permitan sobre todo llegar a unos consensos en cuanto a puntos de corte.
Ujú. Muy bien. Jaime, hablabas de las escalas de screening, ¿no? Que hay como unas muy orientadas hacia la disfagia y que se van como especificando para diferentes enfermedades. ¿Tú crees que hace falta hacer una realmente específica para la atrofia multisistémica? ¿O como síntoma tener disfagia, si no, ya sería suficiente? ¿Por qué crees que está bien para tener una específica para la enfermedad? Y si la hubiese, Bueno, ¿por qué sería diferente a las otras? o sea, la pregunta es muy interesante porque es verdad que si yo, por ejemplo, trabajo en un hospital, por ponerte un ejemplo, de media estancia, mis pacientes me vienen ya que saben que tienen disfagia. Entonces yo muchas veces le digo a mis compañeros, ¿para qué vamos a tener un screening, no? Si ya sabemos que la tienen, pues vamos directamente a hacer una evaluación más extensa. Em, la propuesta que yo hacía un poco orientada, porque es verdad que hay diferentes tipos de screening, ¿vale? Entonces, los screening, la propuesta que yo hacía, que era un screening basado más en un cuestionario, hablando en su momento con gente de aquí en España con atrofia multisistémica, pues yo tengo una parte mía que también está muy cercana a la investigación y es verdad que a mí me parecía interesante el poder contar con herramientas propias de una enfermedad para poder hacer un cribado cuando tú estás seleccionando una población para poder justificar una investigación, para decir, bueno, a lo mejor sí que me interesa tener un cuestionario propio. Es verdad que yo como clínico, a mí cuando me viene un paciente yo ya sé que tiene disfagia, entonces lo que dices tú, pues si ya sé que tiene disfagia, evidentemente los cuestionarios no están hechos para un clínico, sino normalmente para la propia persona o para para un cuidador o alguien que de pronto tiene que seleccionar una población. Entonces yo la propuesta que hacía iba un poco más dirigida al poder tener herramientas propias para poder seleccionar a una población de cara a poder investigar, ¿vale? Luego existen otros screening basados en tareas clínicas que yo sí pienso que son necesarias, porque muchas veces también ese screening ayuda al clínico a saber un poquito dónde está el problema y a poder desarrollar un poco tareas más específicas y más propias de la enfermedad. Por ejemplo, el screening basado en una técnica exploratoria a mí me gusta mucho porque es un screening que está basado, es multitextura, está basado en una textura semisólida en el líquido y también en una textura sólida, y muchas veces los screening a los que se le somete a una persona no están basados en texturas reales, ¿no? que son las que toma esa propia persona, y muchas veces las recomendaciones que se le dan están un poco fuera de realidad. O, por ejemplo, hay otros screening que a lo mejor están dirigidos, por ponerte un ejemplo, hay screening típicos que se han validado en población post-ictus, ¿no? Entonces es muy habitual que a lo mejor a alguien que le ha dado un ictus, de forma preventiva, se le dé un líquido, utilizas un screening que empieza con un líquido basado en espesante. Pero yo, por ejemplo, cuando voy a evaluar a un adulto mayor o una persona que está en su casa y que va viendo que su deglución va degenerando, no veo sentido el utilizar texturas que no están representadas dentro de su vida diaria. Entonces, por eso también creo que es interesante contar con herramientas propias de cada fenotipo, porque es verdad que la gente te puede decir, vale, yo tengo disfagia, pero puede no tenerla, empezando por ahí. Entonces, yo creo que hay determinadas técnicas exploratorias que sí que es interesante que sean propias de la propia patología. Sí que es verdad que yo creo que aquí el problema, por lo menos donde yo vivo, es que si las personas que tienen disfagia rápidamente, yo no digo que no les pase a todas, pero por lo menos en mi experiencia hay muchos que no van a una unidad de disfagia y se les puede hacer una fibro cada X tiempo y hacerle una evaluación en condiciones. Entonces, por lo menos en mi experiencia, como yo me veo, yo muchas veces me veo como docente, entre comillas, de ofrecer soluciones a otros profesionales que no tienen acceso a una evaluación en condiciones. Entonces, por eso yo siempre intento buscar cuestionarios que hayan sido validados con esa población, porque de esa manera me voy a asegurar que por lo menos sean intervenciones lo más realistas. Ahora, si viviéramos en un mundo donde cualquier persona que le diga a su médico de atención primaria, oye, que trago mal,
vale, pues mira, te voy a mandar con esta gente porque esta gente te va a hacer una fibro. Ni nos harían falta los screening ni nos haría falta nada. De hecho, hay países donde no hay screening. ¿Por qué? Porque directamente se les hace una fibro o una videofluoroscopia. Pero es verdad que, por desgracia, en mi experiencia sí que necesitamos esas técnicas de screening porque además necesitamos que hayan sido muy estudiadas con esa población para saber qué especificidad tienen, o bien para disfagia o bien para aspiración, porque luego esa es otra. Los pacientes te pueden decir que tienen disfagia, pero tú no sabes si aspiran o no aspiran. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque en disfagia se juega mucho con, voy a hablar mal, la política del miedo. Es decir, tú me dices que tragas mal, yo doy por hecho que vas a aspirar, entonces automáticamente te restrinjo los líquidos y te digo que tomes los líquidos con espesante, pero yo como clínico no estoy siendo consciente de que a lo mejor por esa medida te deshidratas, porque dejas de beber menos agua y ya la farmacología pues ya no actúa de la misma manera, o este paciente está más hipotenso, cuando a lo mejor alguien te hace una fibro y dice... A mí me pasa, de hecho, una alta prevalencia de pacientes con atrofia multisistémica realmente no aspiran. Entonces, a mí me pasa con muchos pacientes que yo necesito unas herramientas lo más específicas posibles para ese fenotipo, porque muchos realmente no están aspirando y hay que tener cuidado, porque si les damos una mala pauta es cuando realmente ya hacemos todo el circuito de paciente que se te desnutre, se te deshidrata, y ahí es cuando te hace una neumonía. Muy bien, gracias. Nos pregunta Miguel Ángel sobre si existe algún estudio genético que pueda determinar las afecciones de atrofia multisistémica. Como biomarcadores, se está haciendo mucho estudio genético en Parkinson. Atrofia multisistémica no estaba, ¿no?, en la lista, Íñigo, porque realmente no acaba de ser una enfermedad genética. No sé si como biomarcador prevés que algún día se haga algún tipo de secuenciación masiva o algún tipo de estudio genético. Claro, yo creo que, a diferencia del Parkinson, por ejemplo, donde sí que he reconocido que hay un porcentaje de enfermedades que pueden tener un origen monogénico, en la atrofia multisistémica, al menos lo que se está, cuando se investigan sobre todo en estudios genéticos, con GWAS, etcétera, yo creo que lo que se ve sobre todo es que, como en muchas enfermedades neurodegenerativas, puede haber lo que se llaman polimorfismos de riesgo, puede haber factores genéticos que pueden tener una predisposición o pueden tener ciertas interacciones, o factores epigenéticos que pueden influir en la aparición de la enfermedad potencialmente, pero desde luego todavía, o sea, no se conocen formas monogénicas de enfermedad o genes que, mediante su detección, se pueda estimar la probabilidad de aparición de la enfermedad o de transmisión. No en este sentido, pero sí en el sentido de enfermedades neurodegenerativas multifactoriales, en donde la genética probablemente tiene un papel, pero lo que se conocen son genes, pues, potenciales de riesgo que se están estudiando, pero no como a nivel diagnóstico. Sí, estoy de acuerdo. Se han descrito algunos casos, ¿no?, de algunas familias, pero realmente es muy minoritario y, de hecho, está dentro de los criterios de exclusión, ¿no? Si hay una clara historia familiar, de nuevo hay que pensar en otra enfermedad, porque no sería lo esperable de la atrofia multisistémica. Ahora, que en un futuro se haga algún estudio de secuenciación masiva que se encuentren estos polimorfismos y te puedan dar un resultado, pues igual, pero de momento no es una realidad. Judith, has hablado antes, ¿no?, de que hay mucha disautonomía que es asintomática, que un paciente pues no es consciente de que la tiene, y sobre todo pues la retención urinaria a veces no hay tanta conciencia, y obviamente la hipotensión ortostática también. ¿Qué hay que hacer en estos casos asintomáticos? ¿Hay que tratar? ¿Hay que dar fármacos? ¿Hay que tomar medidas higiénicas igualmente, aunque sea asintomático? ¿Cómo los...? Claro, desde el punto de vista clínico, lo que tienes que hacer es educar al paciente. Educar al paciente quiere decir darle herramientas para que él o ella sea capaz de detectar los primeros síntomas de que hay algo que no está funcionando bien y tome las medidas adecuadas. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen: no, yo es que estoy de pie, me empiezo a notar mareado, pero lucho contra el mareo. Y tienes que decirle: no, esto no se trata de luchar contra el mareo.
Se trata de cambio de postura y dar toda la explicación. Claro, tratar asintomáticos con fármacos no solemos tratarlo porque, como tú bien has dicho, hablamos de enfermedades complejas, hablamos de pacientes que pueden tener muchas veces combinación de hiper y de hipotensión y hay que informar, decirle qué es lo que pasa, validar sus síntomas, explicarle por qué está peor después de comer, por qué le puede doler la cabeza por la noche, eso desde el punto de vista clínico. Ya desde el punto de vista más de investigación, no tanto en atrofia multisistémica, pero sí, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, hay estudios que nos dicen que la presencia de hipotensión ortostática, aunque sea asintomática, a largo plazo se puede relacionar con otros problemas, como por ejemplo mayor riesgo de problemas cognitivos. Entonces, claro, en atrofia multisistémica no tenemos este tipo de estudios, pero siempre es algo que te anima a mirar mucho a tus pacientes. Siempre los miramos, por supuesto, pero que vayan saliendo estos estudios, pues es algo que nos hace, perdón, es algo que nos hace ser todavía más conscientes de ello. ¿Y tú crees que la primera medida siempre tiene que ser de cambio de hábitos o medidas higiénicas antes que tratamiento farmacológico? ¿Crees que siempre el primer paso debería ser esta educación y estos cambios de hábitos y si no funciona se prueba algún fármaco? ¿O dirías que hay algunos síntomas que sí o sí se empieza ya con fármaco? Primero los no farmacológicos, siempre no farmacológicos. Y en cuanto a fármacos, más que poner fármacos, tenemos que revisar primero qué fármacos lleva el paciente para otras patologías, porque muchas veces tengo que quitar fármacos. Por ejemplo, es bastante habitual un paciente que es hipertenso, tiene su hipertensión de toda la vida y desarrolla una neurodegenerativa, sea un Parkinson, sea una atrofia multisistémica, pero el antihipertensivo sigue estando allí. Nadie ha caído, entre comillas, que igual ese antihipertensivo ya no es necesario. O algunos fármacos para la incontinencia urinaria, sí que hay que modificarlos también, hablar con neurología si nos lo pueden cambiar. Esto en lo que viene a ser la hipotensión ortostática. El escenario es distinto si hablamos ya de retención. Si hace retenciones urinarias de más de 100 mililitros, esto hay que tratarlo sí o sí, porque el riesgo de complicaciones, de infecciones que nos detienen al paciente es muy alto. Pero si hablamos de cardiovascular, que es un poquito lo que más vemos los neurólogos, como neurólogos puro y duro, sí que son los no farmacológicos y revisar qué puedes quitar de lo que ya toma el paciente. Muy bien. Ya queda poquito tiempo, entonces si hay preguntas, aprovechar ahora porque hay 25 así ya cerraremos y saldrá una sesión exclusiva para que se pueda, para pacientes y cuidadores, un poco para que interactúen y también pues se hable de una reunión más cerrada y que no será grabada, ¿vale? Entonces, pues nada, preguntar ahora o no diré callar para siempre, que aquí estamos de nosotros siempre dispuestos a responder. Jaime, un poco de cara, pues como terapeuta, ¿no? ¿Cuándo crees que un paciente debería ver a su logopeda con atrofia multisistémica? ¿Cuándo tiene que ver a un logopeda? ¿Siempre que hay algún tipo de síntoma? Hay veces que es demasiado pronto, ¿no? Muchos pacientes al principio se les diagnostica y me dicen, bueno, ¿y cuándo espero a ver a logopedas, a fisioterapeutas? Siempre me preguntan esto, ¿no? ¿Tú crees que a veces es realmente demasiado pronto para ver o siempre va bien una entrada un poco más inicial, quizás previa a tener los síntomas? Mi forma de ver la terapia es que todos mis pacientes no deberían ser dependientes de la terapia. O sea, para mí el objetivo como terapeuta es que ninguna persona jamás sea dependiente de mí. Por lo tanto, creo que cualquier persona en cualquier estadio sería beneficiario
de tener a un logopeda como consejero. ¿Por qué? Porque muchas veces existen estadios iniciales donde teniendo una actitud de pedagogía, informando y explicándole a una persona, oye, mira, te puede ocurrir esto, y si te ocurre esto, pues existen estas soluciones. Muchas veces puedes hacer que una persona pues ya sepa. Ahora se habla mucho del concepto de prehabilitación, ¿no? Entonces esto desde luego no sería una prehabilitación en absoluto, pero sí que es verdad que muchas veces pues a una persona le avisas de que, bueno, que pueden ocurrir ciertas cosas con su deglución, y esa persona pues ya va entendiendo algunas cosas, y muchas veces de forma intuitiva va buscando soluciones. Entonces, por un lado, existen esa posibilidad de poder, que yo creo que eso desde el tejido asociativo se puede hacer muy bien, porque no hace falta que una persona desde el minuto cero que se le diagnostica algo tenga que estar yendo al logopeda todos los días. Yo creo que una persona tiene que estar yendo al logopeda cuando está buscando soluciones para un problema que tiene. Por lo tanto, el logopeda te puede apoyar desde un punto de vista pedagógico en estadios iniciales, pero no quiere decir que en estadios iniciales haya que estar todos los días viendo al logopeda. Yo, por ejemplo, cuando recomiendo una terapia, yo recomiendo una terapia en base a algo. Es decir, tenemos unos objetivos y tenemos que intentar conseguir esos objetivos. Esos objetivos muchas veces pueden tener un punto de vista compensatorio, ¿vale? O sea, inicialmente pueden tener un punto de vista pedagógico, luego un punto de vista compensatorio, porque dices, vale, Jaime, muy bien, tú me has explicado esto, pero yo estoy notando que trago mal, ¿vale? Pues durante X tiempo vamos a estar potenciando diferentes estrategias de deglución para intentar compensar pues el que tu musculatura está más rígida, que las órdenes de tu cerebro van más lentas y por lo que sea estás comiendo peor, ¿no? También muchas veces, oye, esto falla y tenemos que entrar en un enfoque restitutivo, es decir, bueno, mira, esto no me funciona, vale, pues mira, como esto no te funciona con los líquidos, existen productos en los que lo que vamos a hacer es restituir el líquido típico y vamos a cambiar la densidad para que la biomecánica de tu deglución esté más preparada para el producto, ¿no? Y luego muchas veces también nos encontramos con enfoques de contención, es decir, oye, mira, yo veo que después de ejercitar la logopedia me siento menos mal, es decir, yo sigo teniendo una degeneración, pero gracias a que ejercito logopedia cada X tiempo, pues consigo que el avance de mi enfermedad no sea tan en negativo, es decir, es menos negativo, por decirlo de alguna manera. Y luego incluso yo me he encontrado situaciones en las que tras un estadio avanzado, pues he tenido que asesorar en alimentaciones confortables para eliminar signos de alarma. ¿Por qué? Pues no era viable el uso de una PEC o de una sonda nasogástrica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como logopeda yo puedo ayudar a una persona en cualquier estadio. Ahora, evidentemente, por desgracia, la terapia muchas veces puede suponer una barrera socioeconómica porque una persona a lo mejor no tiene los recursos para poder costeársela. Por lo tanto, lo que yo creo es que deberíamos contar con ese tejido asociativo para poder ofrecer diferentes informaciones, bien en un momento pedagógico en estadios iniciales, bien en un momento compensatorio y restitutivo en estadios moderados, bien en estadios avanzados, en un enfoque más de confortabilidad y de información y de apoyo al cuidador. Por lo tanto, en cualquier estadio vamos a poder apoyar, por supuesto. Lo que pasa es que lo que tenemos que intentar es que eso no suponga una barrera de que el que sí se lo puede costear tiene mayor calidad y cantidad de vida. Entonces la idea sería el poder, es verdad que cuanto antes poder ofrecer información y de alguna manera a través de las asociaciones el poder que cuanta más gente se beneficie de este trabajo. Muy bien, totalmente de acuerdo. Que las terapias deberían estar ahí, realmente deberían ser parte de la asistencia normal de estos pacientes, que es tan importante. Pues nada, hasta aquí nos quedamos aquí con las preguntas realizadas. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Esperemos que os hayan servido y muchas gracias a los ponentes. Habéis contestado todas
Muy bien. Y nada, gracias a la asociación de nuevo y aquí estamos pues todos para preguntas vía email, o sea, hemos dado algunos contactos, o sea que bueno, encantados de poder ayudar de cualquier manera. Gracias.